ver. Podemos calcular la integral a partir de las ecuaciones en variable compleja que vimos el día de ayer, a través de las distintas parametrizaciones que nosotros veíamos sobre ciertos caminos o curvas. Para ello, lo primero que voy a darles es un ejemplo. Nos solicitan calcular la integral en un intervalo de 0 a pi sextos del exponencial de i a la 2t diferencial de t, ¿ok? Entonces, para encontrar la integral, recordemos que la ecuación general es que teníamos la integral en un camino, sigma f de z, diferencial de z, y esta que va a ser igual a la integral en un intervalo de alfa a beta de la función f de z de t, z' diferencial de z. Eso fue lo que vimos el día de ayer, para que recordemos. Tomando en cuenta esto, entonces básicamente aquí nosotros observamos que ya tenemos sustituidos dentro de la misma expresión a la función en términos del parámetro t. Asimismo, ya tenemos z' y dt, porque aquí ya nuestra expresión está inmediatamente. Tenemos lo que vale el valor alfa y tenemos lo que tiene en su intervalo el valor de beta. Alfa vale 0, beta vale pi sextos. Entonces, pues tenemos que hallar esta integral ya de forma inmediata. Para ello observamos que nosotros el día de ayer veíamos que también existe una manera alternativa de quién, de expresar a la exponencial. Dense cuenta que nosotros aquí ya tenemos una integral inmediata respecto del parámetro t. Es como si tuviéramos una integral de una variable, nada más que ahora, pues en términos del parámetro t. Habíamos visto entonces que la exponencial se puede expresar en términos de la función seno y coseno de la siguiente forma, como coseno de 2t más y veces seno de 2t, diferencial de t. Entonces, por propiedades del integral, que la integral de una suma es la suma de las integrales, esta integral la puedo separar como la integral de 0 a pi sextos de coseno de 2t, diferencial de t, ¿ok? Más y veces la integral de 0 a pi sextos, ¿de quién? De seno de 2t, diferencial de t. Ahora vamos a recordar. Aquí, para integrar la función coseno de 2t, observo que tengo una función de tipo compuesta por el argumento de 2t. Entonces, es conveniente realizar un pequeño cambio de variable, tanto para esta integral como para la integral que tengo al lado, ¿ok? Y para ello, ¿qué voy a proponer? Voy a proponer el cambio de variable u igual a 2t, diferencio en ambos miembros de la igualdad, y del lado izquierdo tengo diferencial de u, y del lado derecho la derivada sería 2 y su diferencial de t. Despejo a dt y me queda, lo voy a hacer a mi izquierda, y me queda que dt es igual a du sobre 2. Entonces las integrales de esto que acabo de tener, ¿cómo me va a quedar? Como la integral, permítame tantito. La integral de 0 a pi sextos de a la i2t diferencial de t se va a convertir en la integral de 1/2 de la integral. Voy a omitir de momento los límites de integración y pongo aquí coseno de u
diferencial de u, más, observemos que el segundo sumando también va a tener un medio, entonces puedo factorizar desde el principio, más y veces la integral, omito también en esta parte los límites, de seno de u, diferencial de u. Ahora muy bien, estas integrales, observemos, son integrales ya inmediatas porque están en términos de la variable u. ¿Cuánto vale la integral de coseno de u? El seno de 1. Ujú. Entonces, esta integral es un medio de seno de u, pero u, recordemos, es 2t, más y veces la integral del seno de u. ¿Cuánto vale la integral del seno de u, chicos? Menos coseno. Ok, entonces aquí vamos a tener menos y veces coseno de u, que es 2t. Y ahora lo que resta es evaluar a esta integral en el intervalo de 0 a pi sextos. ¿Ok? Y para ello, pues entonces vamos a realizarlo. Esto nos va a dar que el integral de 0 a pi sextos de e a la i2t diferencial de t va a ser igual a un medio límite superior seno de 2 por pi sextos, que nos da pi tercios, menos seno límite inferior, 0 por 2 nos da 0, seno de 0, menos y veces coseno de 2 por pi sobre 6, que nos da pi tercios, menos con menos, más y veces coseno de 0. Recordemos, ¿cuánto vale el seno de pi tercios, chicos? Ok, si no lo recuerdan rápidamente, van por su calculadora y van a recordar que el seno de pi tercios nos da un valor de bueno, no olviden poner aquí raíz de 3 sobre 2, si es lo que nos da, chicos, o un cuarto. Ah, no es cierto, esperen. Tercios es aproximadamente 0.860. Recordemos que el seno de 0, ¿cuánto nos da, chicos? 0. Y nuevamente aquí voy a calcular lo que es el coseno de pi tercios. El coseno de pi tercios me da aproximadamente un valor de un medio. Entonces aquí le pongo, lo voy a colocar en la siguiente diapositiva. No olvidemos, bueno, voy a reescribir mejor esto, que nos falta el coseno de 0. Entonces aquí vamos a obtener lo siguiente. La integral de 0 a pi sextos de e a la i2t diferencial de t es igual ¿a quién? A un medio de 0.8660 más 0 menos
el coseno de pi tercios, que fue 1/2 por i, más i veces el coseno de 0, pero coseno de 0 nos da la unidad, ¿verdad, chicos? Chicos. Sí. Entonces reducimos términos. Obtenemos aquí la parte real, ya nos queda únicamente como 0.8660. Y aquí tenemos menos 1/2 más 1/2, esto nos da 1/2. Por lo tanto, esto se reduce como el término de 1/2 de 0.8660 más y medios. ¿Ok? Sí. Muy bien. Teniendo esto, entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí es 1/2 de i. Tengo que multiplicar el 0.8660, más bien multiplicar por 1/2, y esto me da un valor aproximado de 0.433. Y al multiplicar el término de i medios por 1/2, esto me da un valor de i cuartos, ¿verdad? Y esto que acabamos de obtener es el valor de mi integral. En resumen, acabo de obtener que el integral de 0 a pi sextos de a la i2t diferencial de t es igual a 0.433 más i cuartos. ¿Ok? Aquí estamos recordando varias cosas. Lo que vimos la clase del día de ayer, y estamos recordando nuestras técnicas de integración para resolver específicamente estas integrales. En este segundo ejemplo vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una función en variable compleja donde se nos solicita calcular la integral de una función f de z que está definida como z conjugada, ¿ok? Multiplicado por su diferencial de z. Entonces, ¿qué veíamos ayer? Que era de fundamental importancia que el autor nos diera cómo es esa parametrización. Y entonces en este caso nos dice que esta parametrización está dada por z de t igual a 3t más i veces t cuadrada, donde específicamente t se va a encontrar entre los valores de -1 y 4. Entonces, aquí evidentemente pues ya tenemos nuestros datos fundamentales para poder hallar esta integral en esta trayectoria, en esta curva suave, porque observemos que nuestra curva sobre la cual vamos a integrar es 3t más i veces t cuadrada. Y en este caso particular que tenemos, chicos, lo siguiente, tenemos una función polinomial dentro del conjunto de números complejos, y de acuerdo a nuestro conocimiento, esta función polinomial es continua en todo el conjunto de los números complejos. Además de ser continua, es derivable y es analítica, y más que analítica es una función entera. Entonces, pues vamos a utilizar ese conocimiento para ocupar el concepto que ayer veíamos. Entonces, para hallar esta integral, lo primero que debo de hacer es reconocer quién es evidentemente la trayectoria de integración. En este caso es este polinomio 3t más i veces t cuadrada, donde yo ubico que 3t es la parte real y t cuadrada es la parte imaginaria. Ahora, ¿qué voy a realizar? Lo siguiente. Voy a derivar esta función que me dieron parametrizada. Entonces voy a tener que z' de t la tengo que derivar respecto de t, y de acuerdo a lo que nosotros vimos previamente, la derivada de esto es la derivada de la parte real respecto de t, más la derivada de la parte imaginaria respecto de t. Cuando derivamos la parte real respecto de t, obtenemos como resultado 3.
Cuando derivo la parte imaginaria respecto de t, ¿cuánto me da? Más y veces 2t. Y para no perder de vista, voy a obtener de una vez mi diferencial de t. ¿Ok? Entonces, creo que de esta forma para nosotros va a ser más fácil poder convertir la integral en términos como lo decía la teoría ayer. Esta integral en que se va a convertir en lo siguiente. Nuestra integral sobre esa trayectoria de la función f de z, diferencial de z, se va a convertir en lo siguiente. En integral, recordemos, voy a regresarme a mi diapositiva, que en este caso particular, mi integral va a quedar en términos del parámetro t, que aquí ya me dice t de dónde a dónde va, de alfa igual a -1 a beta igual a 4. Entonces me regreso y observo que alfa va a ir de -1 a 4. Y tengo que sustituir a quién? A f de z. Entonces yo observo que aquí, específicamente f de z, ¿quién es? Z conjugado. Entonces, aquí, antes de sustituir, voy a recalcar que recordemos que en mi caso particular, z sobre esta trayectoria es igual a 3t más y veces t cuadrada. Entonces, ¿quién es z conjugada para poder sustituir mi función f de z en esta expresión? Va a ser 3t menos y veces t cuadrada. ¿Sí están de acuerdo conmigo, chicos? Sí. Muy bien. Ahora, ya teniendo esto, pues tengo que sustituir en la parte superior de mi integral. Entonces dice mi integral de línea que esto va a ser igual a 3t menos y veces t cuadrada. Ahora, ¿qué elemento sigue de acuerdo a lo que veíamos? Pues diferencial de z. Y ese diferencial de z ya lo calculamos aquí. Diferencial de z va a ser justamente z' por diferencial de t, que es esto. 3 más i veces 2t por diferencial de t. Entonces aquí sustituyo 3 más i veces 2t diferencial de t. ¿Ok? ¿Qué voy a realizar a continuación? El producto de estos dos términos, es decir, de 3t menos it cuadrada por 3 más i 2t. Y voy a obtener de una manera desarrollada lo que el autor ayer nos comentaba. Esto se convierte en integral de -1 a 4. Multiplico término a término y lo voy a hacer de una forma recordando que tengo una parte real y una parte imaginaria. Multiplico a 3t ¿por quién? Por la parte real que es 3. ¿Y esto cuánto me da, chicos? 9t. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Ok, para el otro término real, gracias, aquí tenemos que multiplicar los imaginarios, que es it cuadrada por i 2t. Aquí recordemos que it cuadrada por i 2t me va a dar menos, ¿quién? 2t cúbica. Y esa es la parte real. ¿Ok? Ahora voy a obtener los términos imaginarios. Y para ello recuerdo que multiplico este término por este y entonces obtengo más y veces la integral de -1 a 4 de it cuadrada por 3. ¿Esto cuánto me da? 3t cuadrada. Ahora que voy a multiplicar lo siguiente. La parte real por esta parte imaginaria. Y aquí tengo 3t cuadrada por it cuadrada.
Ya factoricé el i y me queda 6t cuadrada más 6t cuadrada, diferencial de t. Antes de continuar, voy a recalcar que aquí, cuando multiplique menos i t cuadrada por el 3, tenía un signo negativo al principio que no coloqué, entonces corrijo. Estas integrales, así como están expresadas, es justamente de lo que el autor nos hablaba en la clase pasada, en la que voy a separar la parte real de la parte imaginaria. Y ahora voy a resolver estas integrales, ¿ok? Respecto de esto que obtuvimos, chicos, ¿alguna duda? Yo me perdí un poco en cómo fue el menos 2t al cubo. No sé Ok, si podría repetir cómo consiguió ese término, por favor. sí. Recuerden que las partes reales, aquí presten atención, nos da cuando multiplicamos la parte real con la parte real. Aquí nos da 3t por t, nos da 9t. Pero también nos da una parte real cuando multiplicamos el imaginario con el imaginario, que en este caso es menos it cuadrada por más i2t. Cuando yo hago este producto es 2 más i2t por it cuadrada. ¿Cuánto me da? Menos 2t cúbica. Ay, no es cierto y no es menos, porque tengo el producto, qué bueno que lo preguntó Levi. Tengo el producto de i por i. El producto de i por i nos da i cuadrada, que eso nos da ¿cuánto, chicos? Un menos. Un menos, un signo menos con este menos que ya tenemos aquí. Aquí nos da un signo positivo. Al multiplicar los términos nos da t cuadrada por 2t, nos da 2t cúbica. No sé si ya quedó más claro en el caso de los reales. Y para el caso de los imaginarios, recordemos, es imaginario con un real, que es este término, menos i 3t cuadrada, y el otro es el real con el imaginario. Los dos son positivos, factorizo el i y obtengo 3 por 2, 6t por t cuadrada. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, bueno, y tenía otra pregunta. Se multiplicó al principio, se multiplicó primero también por el conjugado porque eh, es que ahí me perdí porque la integral principal no era. Ah, ok. Porque aquí tiene f de z. ¿Quién es f de z? Me voy a regresar. Aquí identifico que f de z es z conjugado. ¿Ok? En este caso, ¿quién es su z sobre esa trayectoria? Esta función 3t más it cuadrada. Entonces, ¿quién va a ser su conjugado? Es esta misma expresión con un signo negativo. Y eso fue lo que yo sustituí aquí en la integral, esa misma expresión que es 3t y en la parte imaginaria menos it cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Ok, sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda antes de que continúe con esto? Está bien. Muy bien. Ya que tenemos esto ahora, pues vamos a multiplicar. Ya multiplicamos y obtuvimos esto. Observemos que en el primer término real no puedo reducir términos, pero en el término imaginario, en el término complejo, observen que tienen menos 3t cuadrada más 6t cuadrada. ¿Esto cuánto les da cuando sumamos los términos? 3t cuadrada. Entonces voy a reducir aquí ya términos. Entonces obtengo 3t cuadrada diferencial de t, ¿ok? Y ya resuelvo estas integrales que son de qué forma, directas y todas van enfocadas a integrar respecto del parámetro t, ¿ok?
Y entonces, ¿cuánto me da esta integral? Vamos a ver. Esta integral, que es la integral sobre esta trayectoria de f de z, diferencial de z, se va a convertir en la integral de menos 1 a 4. Las constantes, recuerden que quedan multiplicando, de t, diferencial de t, más 2 veces la integral de menos 1 a 4 de t cúbica, diferencial de t, más y veces 3 la integral de menos 1 a 4 de t cuadrada, diferencial de t. Y estas integrales, todas ellas son inmediatas. Y obtenemos que la primera integral, que es esta, nos queda 9 medios de t cuadrada más la integral de este término es 2 cuartos de t a la cuarta. Y la integral de este término es más y veces 3t cúbica sobre 3. Y todos estos términos son evaluados en el límite inferior de menos 1 y en el límite superior a 4. ¿Ok? Ahora tengo que evaluar cada uno de mis términos para yo poder obtener un valor específico dentro del número complejo de esta integral. Pero antes de realizar esto voy a reducir algebraicamente. Observen que en este segundo sumando, 2 sobre 4 me da un valor específico de 2. Entonces aquí tengo un medio. Además, observemos que en este tercer sumando tengo 3 sobre 3 y aquí se reduce mi integral también, bueno, este término, como 1 y me queda y veces t cúbica. Ahora sí, esto ya lo tengo que evaluar de menos 1 a 4. Cuando yo quiero evaluar esto específicamente, de menos 1 a 4 de la función f de z, diferencial de z, esto se convierte en lo siguiente. 9 medios, ¿de quién? Del límite superior. ¿Quién es el límite superior? 4 al cuadrado, que nos da 16, menos el límite inferior, que es menos 1 al cuadrado, que es 1. Entonces obtengo este término, que es 16 menos 1 para el primer sumando. Para el segundo sumando obtengo más un medio. ¿De quién? De 4 a la cuarta. ¿Cuánto me da 4 elevado a la cuarta, chicos? Ok. Rápidamente van por su calculadora y van a encontrar que 4 a la cuarta, en este caso en particular, es 256. Menos en el límite inferior, que es menos 1, a la cuarta me da menos 1. Más y veces 4 al cubo. 4 al cubo, ¿cuánto nos da, chicos? 64. Muy bien, entonces aquí evaluamos 64. Menos 1 al cubo, que nos da menos con menos, nos da más 1. ¿Hasta aquí todos me van siguiendo? Sí. Muy Sí. bien. Ahora hay que reducir estos términos. 16 menos 1 nos da 15. Esto nos da 15. 256 menos 1 nos da 255. Ahora observen, en este primer término tengo 9 por 15. 9 por 15, que me da un valor de 135. Entonces aquí ya a todo le voy a poner 135 medios. ¿Ok?
Para este segundo término, tengo 255 medios. Entonces ya lo voy a colocar. Y en la parte real tendría 135 medios más 255 medios. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Que al sumarlos nos da 390 medios. Pero 390 medios sobre 2 sí nos da un valor entero que es igual a 195, por lo que esta integral nos va a quedar como 195. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, Sí, Ahora vamos a sumar aquí a 64 más 1. ¿Esto cuánto nos da? Más y veces 65. Y esto que observamos en pantalla es el valor de mi integral dentro de los números complejos. ¿Cuánto me da? 195 más y veces 65. ¿Ok? Chicos. Sí. sí, profesor. Muy bien. El tercer ejemplo les pide que ustedes evalúen una integral de línea en el conjunto de, bueno, aquí en los complejos, en donde nosotros vamos a tener una integral de línea definida por la función 1 sobre z diferencial de z, donde vamos a tener que nuestra trayectoria va a ser aquella definida como z de t igual a e a la y t. Es decir, nosotros veíamos el día de ayer que esta trayectoria es una circunferencia y específicamente esta circunferencia va a estar limitada únicamente en una vuelta donde el parámetro t va a ir de 0 a 2t. Digo, de 0 a 2pi. Muy bien. Puntos importantes a tomar en cuenta. Tengo que identificar quién es f de z. En este caso es 1 sobre z. Pero z de t siempre se nos va a dar como una trayectoria específica en términos del parámetro t. Y t, en este caso particular, va a ir de los valores de 0 a 2pi. ¿Ok? Una vez identificado esto, entonces, pues vamos a hablar específicamente de quién es f de z en este caso. Porque recordemos que f de z es el valor que nosotros vamos a sustituir justamente aquí en esta integral. Entonces observamos que específicamente aquí f de z es 1 sobre z. ¿Pero quién es z? E a la y t. Entonces yo sustituyo 1 sobre e a la y t. ¿Ok? Ese es por un lado. Por el otro lado, ¿qué voy a obtener? Recordemos que aquí me piden que yo sustituya quién es diferencial de z. Entonces, para ello, yo voy a observar que diferencial de z es la derivada de esta función e a la y z. ¿Cuánto vale la derivada de esta función respecto del parámetro t? Su derivada, vamos a recordar, es la misma función exponencial con el argumento que tiene derivado respecto de t. Y ese argumento derivado respecto de t es bueno, en este caso es i, e a la y t por diferencial de t. ¿Cierto, chicos? Chicos. ¿Me van siguiendo? Sí. Muy bien. Una vez ya teniendo esto, entonces yo tengo que sustituir cada uno de estos valores en mi integral. Recuerden que f de z es 1 sobre e a la y t y que de z es i a la y t de t. Pero además tienen que recordar que específicamente el parámetro t va de 0 a 2pi. Muy bien. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi integral? De la siguiente forma. Voy a tener que mi integral sobre la trayectoria de f de z diferencial de z va a ser la integral de ¿quién? De 0 a 2pi de f de z, que es 1 sobre e a la y t
por diferencial de z, que recordemos que ese diferencial es i, e a la i t por diferencial de t. ¿Ok? Observemos lo siguiente. Observamos que e a la i t sobre su misma e a la i t nos da la unidad. Y multiplico 1 por i y entonces esta integral se simplifica bastante. Y nos queda la integral de 0 a 2pi de esta i, que va a quedar como un factor múltiplo y únicamente tengo que integrar a diferencial de t. Pero esta integral es una integral inmediata y esta integral ¿cuánto vale? Es la integral de t evaluado de 0 a 2pi. Evalúo en el límite superior, que nos da 2pi, menos el límite inferior que 0. Por lo tanto, esta integral tiene un valor específico de i, 2pi. Voy a recalcar algo más. ¿Qué estamos observando en todas estas integrales en variable compleja? Estamos observando dos cosas fundamentales. La primera es que es importante identificar dos elementos, quién es f de z y quién es diferencial de z. Y el protagonista principal es sobre qué trayectoria yo estoy integrando. En este caso, si se dan cuenta, en los tres ejemplos que vimos, las trayectorias son de fundamental importancia. Todas estas trayectorias están definidas a partir de un parámetro t. Y estas nos definen también sobre qué intervalo yo estoy integrando, en este caso particular, en un intervalo de 0 a 2pi. Y en este caso particular, yo estoy integrando sobre quién, sobre una circunferencia, porque esta exponencial, recordemos que en su forma trigonométrica se puede expresar como coseno de t más i veces seno de t. Pero estas ecuaciones son la forma de una circunferencia de radio. ¿Quién, chicos? De radio, en este caso particular. Bueno, no quedó centrado, pero esa es la idea. Sobre una circunferencia de radio 1. Y dado que no tiene de radio 1, ¿por qué? Por el parámetro 1 de t y además porque no tiene otras coordenadas que impliquen desplazamiento. Centradas en el origen, y aquí observamos lo siguiente además, que es lo que quiero recalcar. Yo les comentaba el día de ayer que tenemos que tomar en cuenta que estas trayectorias, estos caminos se toman en dirección positiva, en dirección, como lo está indicando mis flechitas en rojo, contrarias a las manecillas, del movimiento de las manecillas del reloj. Esta es una orientación ¿de qué forma? Positiva. Matemáticamente, cuando yo tengo una integral de este tipo, en la literatura lo van a encontrar así. Si es sobre una trayectoria cerrada, que esta es una trayectoria cerrada, se denota con estas flechitas. F de z, diferencial de z. ¿Ok? Pero si yo por el contrario denoto que va en sentido de las manecillas del reloj, es decir, en esta, se le considera por convención matemática una dirección negativa. Es decir, esto, ¿cómo se le denota? Por ser una trayectoria cerrada, nuevamente, se denota con el circulito de trayectoria cerrada y que va en este sentido de la función f de z, diferencial de z. Repito, sentido positivo, en sentido contrario a las manecillas del reloj, y sentido negativo en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Entonces, cuando nosotros veamos este tipo de trayectorias y aparezca este simbolito de un circulito con el sentido contrario a las manecillas del reloj, estamos entendiendo que va en sentido positivo. Y si aparece mi circulito en sentido, al movimiento de las manecillas del reloj, es sentido negativo. ¿Ok, chicos? Este circulito
recuerden, se refiere a que nosotros tenemos una curva cerrada, una curva de Jordan y además que es simple. Muy bien. Entonces, el equipo 2, les vamos a presentar el ejemplo 4. Estoy con mi compañero César Eduardo y bueno, vamos a empezar. Bueno, lo primero que se debe hacer es que el ejemplo nos muestra que la integral de z del labrador absoluto de z es igual a 1 de dz sobre z. Esto sería igual a 2pi por i, ¿no? Decimos que demuestre esto. Entonces, primero empecemos con la parametrización, que sería z de t es igual a e a la it. Y esto nos da un rango entre 0 menor o igual a t o menor o igual a 2pi, ¿no? Después sacamos la integral, que sería la integral de e a la it. Y esto nos vendría dando i a la e, digo i por e a la it. Esto pues ya sabemos que sería, primero se saca la integral de e a la i por t. Y como usamos regla de cadena, se saca la derivada del exponente de it. Y bueno, se toma la i como constante y se deja t como 1. Y después sería la derivada igual a i por e a la it. Y vamos a pasar con mi compañero a explicar la integral como tal. Ok, bueno, pues aquí ya tenemos la integral donde la evaluamos en un rango de 0 a 2pi, que es lo que nos dice el problema. Después tenemos aquí que sería z derivada de z de t es igual a respecto a dt y sobre z de t que es igual sobre z de t que esto es igual a i, y la derivada de z que sería i a la it, como podemos observar ya en el siguiente paso, sobre z de t que sería e a la it, donde al respecto de t donde nos da i. Ya después, esto se elimina en el e a la it, se elimina y por lo tanto nos queda ahí donde sacamos i, que sería la constante. Después ya analizamos que sería dt. Y bueno, evaluando los puntos, que sería evaluando el punto de la derivada, nos quedaría sustituyendo que i bueno, primero nos tocaría de 0, ¿no? Y obviamente pues, nos da 0. Y después hablamos en i, que sería Mi equipo me abandonó. Y, bueno, primero que nada, el ejemplo 3 nos dice que calcular la integral de z de dz en el arco gamma, ¿no? Y también calcular en el gamma pi o asterisco, ¿no? Y para esto, estos dos arcos los vamos a recuperar del ejemplo 2.3. En el arco gamma pi, vemos que es un arco como continuo. Y en el gamma es un arco por partes. En el ejemplo 3 definen el arco gamma como de la siguiente forma. 1 más it y la segunda parte que es 2 menos t más 1, ¿no? Obviamente aquí vamos a tener que aplicar dos integrales porque son dos parámetros. Y luego para el segundo, el arco gamma pi, aquí solo es un parámetro y es 1 menos t más it. Nos regresamos a nuestro ejemplo. Bueno, aquí tenemos ya la función. Empleamos que el primer parámetro respecto al arco gamma, que recordemos que era 1 más it. Y también empleamos la segunda función del segundo parámetro, 2 menos t más i, ¿no?
Ahora, saquemos la derivada de z respecto a esto. Ajá, saquemos la derivada respecto a esto. Y vemos si nos da la derivada de, o sea, respecto de t. Pues nos da t sobre t, nos da 1i, y este es constante, pues se va. Entonces nos queda solamente i. Luego en el segundo parámetro, lo mismo. Saquemos la derivada respecto de t. De aquí. Aquí nos da 1. Se va. Entonces, bueno, nos da menos 1, ¿no? No, más bien nos da menos 1 más i. Y ya pues aquí vemos su derivada. Y bueno, y ya antes para sacar integral, la sacamos una integral por partes. Si ven aquí, estas son extraemos de t por la constante. Y luego aquí también. Y en el segundo parámetro. Al final de resolverla, vemos que nos da menos 1. Ahora, esto para el trozo gamma prima. Digo gamma. Ahora para gamma prima, aplicamos el mismo procedimiento. Gamma prima, todo tiene un parámetro, porque es necesario aplicar una integral. Y luego es 1 menos t más it. Lo mismo su derivada parcial respecto de dt. Digo, su derivada respecto de dt. Y nos da 1 menos i. Digo, menos 1 más i. Y igual sacamos la integral por partes. Ahora aquí aplicamos el teorema fundamental, ¿no? Que dice que cualquier arco por partes que empieza en 1 y termina en i satisface la siguiente igualdad. Que entonces esto va a ser la derivada de z al cuadrado menos 2, evaluada del parámetro 1 menos i, será i al cuadrado, que será menos 1 sobre 2, ¿no? Entonces vemos que nos da menos 1. Y pues y si vemos si se cumple, porque pues aquí nos dio menos 1 y menos 1. Y pues, una disculpa que no haya podido pasar a mano, pero pues espero lo hayan entendido. ¿Quieres iniciar, Ari? Sí. Va. No, porque bueno, voy a hacer una intervención antes de la solución. Entonces, bueno. Bueno, empezamos nos tocó el ejemplo 5, donde nos menciona que si beta de z fuese pues un polinomio y en gamma un arco SPP. Recordemos que un arco SPP es un arco suave por partes, ¿no? Nos pide que mostremos que en el inciso A, la integral de gamma en P de z, dz es igual a 0 si gamma es una curva cerrada. Y en la otra opción, que es la B, nos pide que mostremos que la integral de gamma de pz en dz depende solo de los extremos de gamma. Y para entenderle un poquito mejor a lo que viene después, pues recordando que un arco suave es por partes, este va a consistir de un número finito de arcos suaves unidos por sus extremos, ¿no? Como nos dice. Y pues si gamma es un arco SPP, entonces si tenemos, por ejemplo, X de t o Y de t, y estas son continuas, pues sus derivadas van a ser igualmente continuas, pero por partes. Entonces Ok. vamos a la solución. Muy bien. Bueno, les voy a leer ahorita lo que dice la solución. Dice, todo polinomio P de Z es continuo en... bueno, tenemos duda. ¿Cuál es este símbolo, maestra? El que aparece al lado del puntito. Complejos. Ok. Entonces representa complejos, ¿no? Todo polinomio P de Z es continuo en complejos. Además, si P de Z es igual a sub n de Z a la n más a sub n menos 1 de Z a la n menos 1, más a sub 1 de Z más a sub 0. Entonces,
Esto de P de Z será la derivada del polinomio analítico, donde aquí tenemos Q de Z nos representa, Q de Z es igual a, vemos que es el polinomio, solo que aquí se divide entre el exponente, ¿no? Que sería n más 1 sobre n sobre 2, y pues aquí tenemos que es 1, ¿no? Entonces se quedaría así. Aquí llegamos a la conclusión que como tal no era un ejemplo en el que tenemos que desarrollar, sino una demostración que nos pedía una demostración que nos pedía demostrar la integral de gamma de pz de dz es igual a 0. Ok, y teníamos duda de cómo podríamos realizar estos dos puntos, maestro. No sé si nos podría apoyar, ya que nos atoramos aquí, que decía que se satisface el teorema fundamental, que lo voy a leer. Si f de z es una función analítica con derivada continua, es decir, f de z es igual a la derivada de f de z en una región G que contiene el arco SPP, donde gamma de z es igual a z de t, alfa es menor de t y t es menor de beta, entonces la integral de gamma es igual a f de z de dz. Esto es igual a f de z de beta menos f de z de alfa. Entonces, no sé si aquí nos podría apoyar en estos dos puntos, maestra. A ver, chicos, antes de querer hacer cualquier demostración, lo primero que debo de entender es a qué se refiere. ¿Qué significa que ustedes tengan una trayectoria cerrada? Es pregunta para todos los de esta sala. ¿Qué es una trayectoria cerrada? O sea que era, bueno, veíamos que la derivada era continua y ya no por partes, pues tenían como una trayectoria cerrada, ¿no? Como las gráficas que estaban hasta arriba, o no nada que ver. Sí van por ahí, pero a ver, hay ideas que nos ayudarían de mejor manera. A ver, ¿qué es una trayectoria cerrada para los demás que están aquí? Pues con los ejemplos de arriba estábamos concluyendo que era como, llegaba hasta ser como un tipo círculo, eso sí no tiene como intersecciones, y sino como una tipo circunferencia que igual llegaba al mismo. Ese al es un mismo ejemplo lugar. de trayectoria cerrada, sí. ¿Cuáles son las características principales que observan en las figuras de trayectorias cerradas? De los números finitos. A ver, chicos, en la forma más simple que puedan, traten de describirme qué es una trayectoria cerrada. El ejemplo que nos daba su compañera está correcto. Una circunferencia es una trayectoria cerrada. ¿Cuál es la característica principal de una trayectoria cerrada? Yo ya sé que en el documento viene, nosotros el de ayer lo revisamos, pero descríbanlo en las palabras más simples que puedan. Que comience y termina en un mismo punto. Ese es el punto clave, que comienzan y terminan en el mismo punto. Ok, ya nos quedó claro entonces. En el ejemplo 5, inciso A, nos piden que nosotros demostremos que el integral de una función polinómica diferencial de z es igual a 0, donde la trayectoria es una trayectoria cerrada. Como ustedes están definiendo una trayectoria cerrada, ¿qué va a pasar con ese integral? Va a quedar parametrizada en términos de esos puntos que ustedes están comentando. Pero, ¿qué característica me acaban de decir? Que termina y empieza en el mismo punto. Es decir, de forma general, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Solo lo voy a comentar. Ustedes van a terminar este ejercicio con lo que estoy comentando. Entonces, yo voy a obtener lo siguiente, que el integral sobre esta trayectoria que es cerrada de mi función polinomio p de z diferencial de z, al final va a quedar en términos de una trayectoria que
No sé exactamente cómo va a estar definida, pero lo que sí sé es que T va a empezar en un punto alfa, como lo veíamos en el texto, y va a terminar en un punto beta. Entonces, los límites de esta integral, ¿cómo van a quedar, chicos? Pues van a ser alfa y beta, ¿no? Aquí es alfa, aquí es beta, pero ¿cuál es la característica de alfa y beta? Para una trayectoria cerrada, ¿me decían ustedes? Empiezan y terminan en el mismo punto, ¿no? Que empiezan y terminan en el mismo punto. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes acaban de leer, antes de continuar, ¿qué es el teorema fundamental del cálculo en las palabras más simples? Que una integral parametrizada en dos, bueno, en beta y otro punto puede demostrarse como la misma función evaluada en beta menos la función evaluada en otro punto, ¿no? Ok, todo lo que me dice es cierto, pero ¿cómo lo describiría en las palabras más simples? ¿Qué son los teoremas fundamentales del cálculo, chicos? Este teorema, recuerden, yo lo comentaba el día de ayer. El teorema fundamental del cálculo en variable real, yo quiero trasladarla y generalizarla para el caso de las variables complejas. ¿Qué nos dicen las palabras más simples? El teorema fundamental del cálculo. Lo que su compañero nos dijo es correcto, yo no le estoy diciendo que no, pero en las palabras más simples, ¿qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? ¿Se les queda de tarea? Estamos construyendo las herramientas básicas para poder entender lo que es las funciones que describen a la naturaleza. Gracias. Una vez entendido esto, entonces ustedes están encontrando los operadores fundamentales diferencial e integral que están relacionados a través de este teorema. Ahora bien, solo se los voy a platicar, ustedes lo van a hacer. Para esta función, cuando yo la integre, voy a encontrar la primitiva de esta función. La voy a evaluar y van a llegar a lo que les dicen en el inciso A de ese enunciado. Nuestra duda, porque Como va disminuyendo, ¿no? Hasta no tener, hasta que quede en cero. Y ya en la integral, pues lo va integrando y volviendo a z. Hasta aquí va disminuyendo. Ok, con lo que acabamos de comentar, chicos, ustedes también ya son capaces de demostrar el inciso B. ¿Ya se dieron cuenta? Necesitan entender, y vuelvo a recalcar, el término fundamental. Necesitan entender que los teoremas fundamentales son esos. ¿Les va a ayudar el teorema fundamental tanto en el inciso A como el inciso B? Sí lo van a hacer, por favor. Muy bien. ¿Les falta un ejemplo, chicos? no creo que sean todos. No, abajo hay uno. Es el 6. Ujú. Ahí está, no lo había visto. ¿También es este? Sí. No lo vimos, pero, ok.